El domingo pasado les hablaba de un capítulo que a mí me gusta mucho en la Biblia. A mí me encanta la Biblia. Me gusta. Siempre lo cuento, ¿no? Yo conocía la Biblia antes de ser cristiano. Y la había leído mucho. Yo vendía Biblias, vendía libros religiosos, todo, pero no tenía nada que ver con este mundo. Mis padres me enseñaron a hacer negocio y como me di cuenta un día que vender estos libros era negocio, así que los vendía. Me daba lo mismo si eran católicos, si eran evangélicos, yo se los vendía igual. Conocía la Biblia, pero cuando el Espíritu Santo despertó mi espíritu y yo le entregué mi alma a Cristo y comencé a vivir esta maravillosa comunión que tenemos hoy con Cristo. La Biblia dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿no? Porque Jesús, el Mesías, vivió como hombre, murió como hombre y resucitó como hombre, representando a toda la humanidad. Siendo Dios, 100% Dios, no 50% Dios y 50% hombre, sino que Jesús, 100% Dios, 100% hombre. En Él convivieron la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y mientras estuvo en la tierra, nunca hizo uso de sus atributos divinos, salvo para demostrarle a los fariseos y a toda la gente que Él era el Mesías esperado, cuando perdonó pecados o dijo cosas como antes que Abraham fuera yo soy. Pero en tanto al desarrollo de la vida en la tierra, Jesús nunca hizo uso de los atributos divinos. Él caminó sobre el mar, sanó enfermos, echó fuera demonios, calmó la tempestad, por las manifestaciones del Espíritu Santo a través de Él. O sea que todo lo que Él hizo, lo hizo como el varón perfecto, como el humano perfecto. Él nos representó a todos y cuando nosotros aceptamos que Él nos haya representado, nosotros estamos ya unidos a Él por esa fe. Por lo tanto, donde Él está, nosotros estamos. Y nosotros estamos unidos a través del Espíritu. Yo ayer le decía a los hermanos en Íllora, ¿se acuerdan? Hace un tiempo atrás yo compartí aquí que parece, a veces, para ilustrarlo mejor dicho, es como si el ser humano tuviera la espalda de barro y el frente de hierro. Y Dios fuera un imán gigantesco. En Adán tomó la decisión de separar la humanidad de Dios. Adán, en nombre de todos los humanos, no te olvides que la palabra Adán en hebreo significa precisamente eso, humano. Adán se separó de Dios creando una brecha. Nunca tuvo comunión con Dios. Nunca manifestó la imagen y la semejanza de Dios. Dios creó al ser humano con imagen y semejanza de Él, pero el ser humano nunca la desarrolló, según dice el apóstol Pablo. Solo Cristo llevó la imagen perfecta. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y nosotros podemos tener hoy la imagen y semejanza de Dios en esa comunión profunda con el Espíritu. Pablo decía, tal es el terrenal, así los terrenales, tal el espiritual, así los espirituales, porque traemos, decía Pablo, la imagen del terrenal, pero ahora en Cristo traemos la imagen del celestial. ¿No? Creo que es clarísimo ese texto. O sea que a veces lo hemos leído tanto y pasó de largo. Pensamos, no, todos somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos características de Dios, pero la verdadera semejanza, o sea, la manifestación de Dios en esta tierra, lamentablemente el ser humano no lo lleva, sino solo lo llevó Cristo. Y lo podemos llevar los seres humanos si tenemos la vida del Espíritu en nuestro ser. Entonces manifestamos la imagen de Cristo. Cristo es formado en nuestro ser. Entonces Jesús nos representó y por eso si Él está sentado a la diestra del Padre, todos estamos sentados con Él a la diestra del Padre. Y desde allí la Biblia dice que nuestro espíritu se despertó porque estábamos muertos en delitos y pecados. Solo teníamos la vida emocional, la vida intelectual, la vida física, pero nos faltaba una vida. Esa vida no existía y es la vida espiritual. Es una vida muy diferente al resto de las vidas. Si dividimos vida emocional, vida intelectual, la vida espiritual es algo muy diferente. La vida espiritual que tú y yo tenemos hoy, la tenemos porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque si no, no la tendríamos. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, la vida espiritual que nosotros tenemos es la vida que desarrolló el segundo Adán, el segundo humano perfecto que fue Jesús de Nazaret. Esa vida que se desarrolló entre Él y el Padre aquí en la tierra es la vida que los humanos hoy podemos tener y le llamamos vida espiritual. La vida espiritual que tú y yo tenemos no es tu capacidad para desarrollar espiritualidad, ni la mía para desarrollar espiritualidad. Es gracia de Dios. Es Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. El alma humana, te decía, es como una mesa que debería tener 4 patas y tiene 3 patas, ¿no? Emociones, voluntad, intelecto.
Y esa cuarta pata, siempre lo decimos, es la vida en el Espíritu. Por eso Pablo decía, vosotros estáis completos en Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Vosotros estáis completos en Cristo. Eso no significa que estar completo en Cristo significa, no, yo no tengo problemas, porque vas a tener problemas. Pero el completo en Cristo significa que ahora yo soy lo que Dios diseñó en el principio. Un ser humano en una comunión profunda con Dios. Amén. En una fusión. El propósito de Dios, al que Pablo le llamaba el misterio, el propósito eterno, es lo que Jesús dijo un día. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Donde el pámpano es tan vid como la vid. Y el fruto que produce el pámpano es fruto de la vid. La vida del pámpano es la savia de la vid, que tiene una raíz que no es visible, pero es de donde se nutre. Creo que ese es el mejor ejemplo. Ese fue el propósito que Dios siempre tuvo con la humanidad. Un ser humano que esté en una comunión profunda, en una fusión con Él, y que a través del ser humano se transmita la vida del cielo a todo lo creado. Por eso Pedro decía, vosotros sois participantes de la naturaleza divina. Casi nada, ¿verdad? Amén. Yo no sé si os dais cuenta de lo que estamos hablando. Por eso Pablo decía, le pido a Dios que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepáis a todo lo que Dios os ha llamado. Por eso vamos a orar hoy que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento en todas estas cosas y podamos vivir no con un entendimiento carnal, racional solamente, sino con algo espiritual. O sea, que viene de Dios mismo a través del Espíritu Santo y inunda todo nuestro ser. Yo el otro día les decía, esa nueva vida en el Espíritu inunda el alma humana como agua. El apóstol Pablo decía, porque la paz de Dios sobrepasa el entendimiento. O sea que es una paz la que viene de Dios, por supuesto, que además es la paz de Dios en nosotros, no es nuestra paz. No es la paz que tú tienes por creer en Dios. Estamos hablando de la paz de Dios dentro tuyo, aun cuando tú no creas o te cueste creer. Esto es algo maravilloso. Jesús dijo, mi paz os dejo. No dijo, os dejo enseñanza para que podáis tener paz en la vida. Él dijo, la paz que yo tengo, te la dejo. Cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará y los enseñará. Entonces, el Espíritu de Dios inunda el alma humana, inunda los pensamientos, inunda las emociones. Y de pronto te vas a encontrar que vas a estar sintiendo emociones, o tus emociones estarán controladas conforme al propósito de Dios. Y tus pensamientos no serán solo los pensamientos con los que has venido hasta aquí, sino que tendrás pensamientos nuevos. Y te darás cuenta que esos pensamientos no vienen de ti. Los estás desarrollando tú, pero en realidad son pensamientos que vienen de Dios hacia ti. Entonces te das cuenta que ya no eres lo que eras antes y que en la medida en que tú vas muriendo a la naturaleza carnal, va ocupando ese espacio la vida de Cristo dentro tuyo. Entonces te das cuenta que somos como esponjas, te decía el otro día. Una cosa es la esponja seca, que yo se la puedo dar ahora a José y él la puede sostener y apretarla contra el pecho, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Imagínate una goma espuma de esas que tenemos grandes allá atrás, ¿no? Con lo que los niños juegan, ¿no? Estos bloques de goma espuma, imagínate, se la doy, ¿no? Mis nietos juegan con ellos, lo cogen, lo tiran, se tiran la goma espuma. Pero si esa goma espuma la metiéramos ahora en una bañera con agua, la apretáramos bien, no habría un solo rinconcito de la goma espuma que no estuviera llena de agua. Ahora, bueno, José sí, porque él ha estado en gimnasios toda la vida, pero te va a costar levantarlo, porque eso va a llevar por lo menos 10 litros de agua y cada litro es 1 kilo. Y resulta que la esponja, que antes era demasiado ligera, ahora tiene peso. Segundo, si él la apretara contra el pecho, saldría de aquí empapado, porque el agua que está en la esponja le empaparía a él. Esto es lo que te estoy hablando de la vida en Cristo Jesús. No se trata de creer en un Dios externo que va a solucionarte los problemas. Se trata de que ya estás unido en comunión profunda con Cristo en el cielo y Cristo está unido a ti, que tu espíritu está en el cielo y el espíritu de Cristo está en ti. Gloria a Dios. Que el resto de la manguera ya está. Cristo ha sido el resto de la manguera que estaba cortado. Hoy tu huerto seco se puede regar porque el agua fluye. Y esto es algo maravilloso. Y en el capítulo 1 de Colosenses, Pablo desarrollaba estas cosas. Y Pablo, el capítulo 1, yo te lo prediqué el otro día, así que si esto lo está escuchando alguien por internet o lo está pillando ahora recién en internet, en alguna grabación y tal vez dentro de algunos años. El domingo pasado prediqué esto, así que busca la predicación anterior y vas a seguir la miniserie. Pero Pablo habla allí de cosas que son maravillosas. Por ejemplo, Pablo dice,
que admiraba de la iglesia y oraba por ellos porque se había enterado, decía, del amor en el Espíritu. Amén. Yo tengo hablando de la vida en el Espíritu, es que es el Espíritu de Dios que fluye a través nuestro. Otra vez, el pámpano que está en la vid tiene la savia de la vid, por eso produce fruto. Si tú cortas, una vez que ese pámpano se hace un tallo grande y se maderiza y se hace un sarmiento, si tú lo cortas se va a secar. Pero si el pámpano permanece en la vid, seguirá llevando fruto, aun cuando se haga sarmiento, cuando se haga grande. Entonces, Pablo hablaba del amor en el Espíritu, como dando a entender del Espíritu de Dios fluyen las manifestaciones de Dios como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Que la Biblia los menciona como los frutos del Espíritu, ¿sí o no? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿No te gustaría que tu marido tenga amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿No? ¿No te gustaría que tu mujer tuviera amor, gozo, paz y silencio de vez en cuando? ¿No? Bueno, no, se me fue. Ay, ¿por qué digo estas cosas? Pues todo el mundo me critica. Bueno, eso no es fruto humano. Eso no es disciplina humana. Ese es fruto de la vida de Cristo en nosotros. Y Pablo decía el amor en el Espíritu. Por eso siempre te decía, para mí Cristo es como, si pudiera ilustrarlo como un florero, el agua es el Espíritu. Nosotros somos las ramitas, las flores. Algunos son flores, otros somos ramas nada más. Estamos en el florero y resulta que todos estamos en el mismo Espíritu y al mismo tiempo el mismo Espíritu está en nosotros. Tú ya estás en Cristo. Y Pablo decía el amor en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios te manifiesta un amor, una ternura, un cariño por situaciones, personas por las cuales tú nunca antes lo tuviste. De pronto puedes empezar a sentir amor por alguien dentro de la iglesia que tú dices, Dios mío, en otro contexto jamás hubiéramos sido amigos los dos. En otro contexto creo que no nos hubiéramos hablado ni en la calle, ¿no? Ni aunque ganara, no sé, metiera un gol el Granada, te das vuelta para festejar y lo miras y dices, no, contigo no. No, cuando estamos viendo el Granada, no importa el que está al lado, nos abrazamos todos y tal, ¿no? Pero en el contexto sin Cristo, no, ni ahí hubiera abrazado a alguien. Pero Pablo decía un amor en el Espíritu. Es un amor que se manifiesta en nosotros, que transmite el amor de Dios a nuestras emociones, o sea que tu amor natural empieza a tener el amor de Cristo. Luego Pablo habla de eso de tener el alma impregnada, por eso te decía recién, Pablo decía en Colosenses capítulo 1, le pido a Dios que tengan espíritu de sabiduría y revelación, y no está hablando del Espíritu Santo allí, sino que Pablo está hablando de un ambiente en donde tus pensamientos y tus emociones se generan, y que ese ambiente, decía Pablo, sea un ambiente de sabiduría y de revelación de Dios, no un ambiente de queja, no un ambiente de cerrazón intelectual, emocional, sino todo lo contrario. Al final Pablo sigue hablando y decía, y le pido a Dios que sean fortalecidos con toda paciencia y longanimidad, llevando fruto en toda buena obra y con gozo, dando gracias al Padre. Y Pablo habla de ser fortalecido por el Espíritu Santo para tener paciencia. ¿Cuántos de los que están aquí quieren tener mucha paciencia? No sabemos qué decir, ¿no? Decimos, necesito paciencia, pero si no la voy a necesitar, Señor, no me la dé ahora. Porque nosotros sabemos que la paciencia tiene que ver con una disciplina profunda en el ser interior. Es una disciplina que tiene que ver con las emociones y los pensamientos. La paciencia, porque al fin y al cabo, la voluntad humana depende de las emociones y los pensamientos. Cuando hay un desequilibrio en el ser interior, ya sea que las emociones arrastran los pensamientos las emociones, te vas a dar cuenta que la voluntad es débil. Te va a costar mantener voluntad. La paciencia tiene que ver con la voluntad en los momentos conflictivos, de mantenerte, de seguir. Tú no vas a poder tener esto si tu alma está débil. Por eso una de las cosas que Satanás hace a través de la vida es debilitarnos emocionalmente, intelectualmente. Entonces nuestra voluntad está débil, por lo tanto, no vas a tener paciencia. No vas a poder permanecer firme en una situación. En griego la palabra paciencia, que aparece en Colosenses, hupomonen, que significa literalmente, es una palabra compuesta, significa resistir, estar bajo una carga durante un tiempo. O sea, paciencia es soportar cargas en el tiempo. Y que cuando haya pasado el tiempo y te quitan la carga, no te deformaste, sigues igual. ¿No? Por lo tanto, tiene que ver con una disciplina profunda en el ser interior.
Amén. Noches llorando sin dormir, diciendo, bueno, Dios mañana cambiará mi vida. Y te levantas mañana y está peor que el día anterior. Y entonces empiezas a pensar, el año que viene todo va a ser diferente. Y te das cuenta que ha sido peor todavía. Y tú me dirás, sí, pero los cristianos no vivimos esto. Bueno, la Biblia habla que sí. Y que no eres un mal cristiano por tener problemas y tener aflicciones. Y que las aflicciones son parte de la vida. Y que Dios no te va a amar menos porque estés sufriendo. No pienses nunca que porque estés sufriendo algo, Dios no ha sido fiel. Y yo hoy quiero hablarles de esto. Hoy quiero hablarles de los sufrimientos. Porque Pablo aquí habla de los sufrimientos. Un día Sansón va caminando por un camino y le aparece un león y lo mata. Vuelve y encuentra que el león, a los días, tiene un panal de abejas lleno de miel. Siempre me llamó la atención esto. ¿Cómo es posible que en la muerte haya dulzura? Y yo hoy quisiera abrirles el corazón. He pasado muchas cosas difíciles en la vida. He sufrido muchas cosas, hasta el día de hoy. Alguien el día de mi cumpleaños me mandó un mensaje muy bonito y me dijo algo que no lo digo porque no quiero, de ninguna manera estoy exaltándome a mí mismo. Por favor, todo lo contrario, ¿no? Creo que a veces he sido demasiado quejoso. No te estoy hablando hace muchos años, estoy hablando la semana pasada. Creo que he sido demasiado quejoso muchas veces, muy incrédulo muchas veces. Pero esta persona me escribió y me dijo, gracias porque me has transmitido, ¿cómo fue que dijo? Alegría y vida sacado de tus sufrimientos. Y yo comencé a pensar en tantas cosas, dije, nunca me di cuenta de esto. Porque Pablo habla de esto. Tú nunca pedirías tener paciencia si no hubiera situaciones que te están haciendo perder la paciencia. Nunca pedirías longanimidad, o sea, ánimo lungo, ánimo prolongado, si no te desanimaras en la vida. Nunca. Pablo decía, y con gozo dando gracias a Dios, no valorarías el gozo si no estuviste triste. No valoramos el día si nunca hemos vivido una noche. En Génesis capítulo 1, todo es dual. Día y noche, agua y tierra, todo es así, hombre y mujer. Siempre es así. De hecho, en hebreo empieza la Biblia con una palabra y es Bereshit. Y Bereshit significa en el principio, empieza con la letra, bueno, en castellano sería la letra B. Siempre dos, siempre los segundos. No entenderías nunca las maravillas de una primavera si no has pasado por un invierno frío. Y no le darías gracias a Dios por el fresco del otoño si no has pasado un verano caliente. Y de pronto Pablo habla de tener gozo, de tener ánimo. Es más, Pablo dice, yo sufro. Perdonadme, miren, soy pentecostal, creo en milagros, pero perdonadme los que soy fanáticos de todos estos predicadores de la superfe, el éxito y todo lo demás. El mayor éxito es ser fiel en la vida. Es ser fiel en la vida. Fiel a los que confían en ti, fiel a ti mismo, sobre todo fiel a Dios. El día que yo me muera, simplemente creo que pensaré en eso. Pero bueno, Colosenses 1:24, entonces te voy a leer hoy. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cómo, Pablo? Pablo decía, sufro por vosotros, hermanos. Sufro por la iglesia. Pablo había escrito a los Gálatas, quien no enferme, yo no enfermo. Quien no tropiece, yo no me indigno. He cumplido 61 años ya. No estoy viejo, estoy en reserva. Me pusieron de pastor a los 24 años. No estaba ni casado. Con el futuro prometedor que tenía como pastor y lo guapo que era, Lili se enamoró de mí.
Siempre digo lo mismo, yo tenía dinero antes de conocer a Cristo. No por mi familia, sino porque vivía haciendo negocios. Trabajaba en un estudio de arquitectura antes de terminar la carrera. Pero el Señor me llamó y no me quejo de esto. Yo quiero que entiendan esta predicación, espero que puedan entenderla. No es una queja esto. Tampoco es una oda al sufrimiento. Simplemente quiero abrirles el corazón. A partir de ese momento yo nunca tuve dinero en el bolsillo. Cuando Cristo me llamó, me dijo, deja todo, la carrera, deja todo a servirme a mí. Nunca tuve dinero. De hecho, ahora no lo tengo. Tampoco me interesa mucho, porque hasta aquí el Señor me proveyó. Mis hijas estudiaron en universidades privadas carísimas. Yo nunca se las pagué. Los pagaron ellas con su trabajo. Veo como Henry ha luchado aquí de tener negocios ahí en Latinoamérica y aquí con lo que has luchado y lo que has sufrido en la economía. Mira a tu hijo. Dios no necesita dinero para bendecirnos. Eso es una mentira de este mundo. Dios no inventó el dinero. El dinero lo inventamos nosotros. Y cuando inventamos el dinero le pusimos precio a la producción. Y cuando le pusiste precio a la producción, le pusiste precio a los seres humanos. Qué asqueroso es esto, ¿verdad? Y ahora me gozo, decía Pablo. Sufro por vosotros. Hubo momentos en mi vida en los cuales no tuve sufrimientos de enfermedades ni de familia. Todos vosotros sabéis cómo estamos luchando con Lili, con todos los conflictos que tenemos. Empezamos el verano con la posibilidad de cáncer en el cuello de Lili, con el meningioma en la hipófisis y con el problema cardíaco. Yo le decía a Lili, es que yo pensé que te faltaba una rueda, te faltan 3. Era un monociclo, no era un coche. Pero hasta aquí veníamos pensando que era un coche, pobre Lili. Bueno, gracias a Dios ya lo vamos superando todo. El cáncer no fue tan cáncer, ya está en el tratamiento de ese tumorcillo que se lo están secando. No era cáncer, el problema cardíaco desapareció y ahora viene la gran batalla con el meningioma en la hipófisis y en la cabeza. Pero hubo momentos en los cuales yo no tenía nada en qué pensar grave, pero sí me dolía la iglesia. Y muchas veces le decía a la gente, si quieres tener problemas, ponte de pastor y vas a... Porque estás triste por la gente, estás triste por los problemas de otros, porque amas a la gente y te enteras a este le pasó esto, a aquel se le murió un hijo, a aquel se te parte el alma. Y Pablo llega a decir, me gozo en lo que padezco. ¿Cómo es posible que te alegres por sufrir? Yo no sé si pueden entender esto. Yo no. Yo lo entiendo por revelación del Espíritu. Y eso es lo que quiero compartirles hoy. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿What? Yo estoy llevando en mí lo que todavía falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Pero vamos a ver, ¿Jesús no sufrió suficiente ya en la cruz? De lo cual fui hecho ministro según la administración, o sea, cómo administró Dios, que me fue dada para con vosotros. O sea, Dios a mí en su administración me puso a hacer esto, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles, en los que no son judíos y no tienen ni idea de esta doctrina nueva que tenemos ahora, decía Pablo, que es la judeo-cristiana. O sea, gentiles que vienen de la cultura griega, que eran romanos, descendientes de los griegos, lo que fuera. A ellos que no tienen ni idea, anunciarles este evangelio y este misterio. ¿Y cuál es el misterio? Que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Que Cristo fluye a través vuestro. Que Él es el río de vida. Y mezcla aflicciones con que Cristo en ti es la esperanza para otros. No es una oda a la aflicción. Pero todos ustedes sufren conflictos. Todos vosotros lloráis. Y sé que tenéis conflictos muy grandes. Y muchas veces os preguntáis si lo que estáis viviendo es culpa vuestra, si habéis sembrado mal. Porque siempre te han dicho, lo que se siembra se cosecha. Y tú dices, sí, he sembrado todo, Señor. Por servirte a ti, fui más allá de la cuenta. Y ahora el diablo viene a decirme que no atendí a mis hijos. Y yo era solo un humano. Y sembraba para ti. Y hoy mis hijos están mal. Y viene alguien y te dice, pero tú no cuidaste a tu familia. Tengamos mucho cuidado con estas mentiras.
Pero quiero decirles algo. Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria para la humanidad. Ese era aquel misterio que Pablo decía estaba escondido por los siglos. Un ser humano perfectamente unido a Dios, en el cual se manifestara la naturaleza divina, que era Jesús de Nazaret. Él nos perdonó, nos ha lavado, nos ha limpiado. Él con sus manos completamente limpias fue crucificado en la cruz. Él nunca pecó. Y con esas manos limpias hoy pudo volver al Padre. Y es como que con esa mano limpia y pura Él se cogió de las manos del Padre y extendió la mano limpia a mis manos sucias. Y con una mano limpia cogió al Padre y con la otra mano limpia me cogió a mí. Y no lo ensucié yo a Él, sino que Él me limpió a mí. Y de hecho, de esto ya lo había mostrado Jesús en su vida en la tierra. Según la ley de Moisés, nadie podía tocar un cadáver. Y si tocabas un cadáver era impuro. Si tocabas un enfermo eras impuro. No podías ir al templo, no podías hacer nada, tenías que estar apartado. ¿Sabéis cuántos enfermos tocaron a Jesús? ¿Sabéis cuántos enfermos Jesús tocó? De hecho, Él fue y tocó a los muertos. Pero los muertos no le transmitieron la muerte a Él, sino que Él los resucitó. Y los enfermos no lo hicieron inmundos, sino que Él los purificó a ellos. Era un ejemplo de lo que Cristo iba a hacer con nosotros hoy a través del Espíritu. Yo no lo ensucio a Él, Él me limpia a mí. Ese era aquel misterio, el propósito de un ser, el pámpano y la vid, ¿no? Pero Pablo hizo referencia a su vida personal en esa misma experiencia y se refirió a las aflicciones, Pablo. Y Pablo hablaba mucho de las aflicciones. De hecho, el día que él se convirtió, Dios le dijo, yo te voy a enseñar lo que es necesario sufrir por mí. Creo que a más de uno, antes de bautizarse, si tú le dijeras, mira, ¿sabes qué? Te vas a bautizar, pero que sepas que Dios te va a usar a ti para que el mundo sepa lo que es necesario sufrir por Cristo. No se bautiza. Hermanos, nos han vendido un evangelio de que el ser humano es el centro de todo. Nos han vendido de que aquí en Europa hemos conseguido el estado de bienestar. Yo hoy prometí no meterme en nada político. ¿Saben que estamos pagando casi el 40% de nuestro sueldo por el estado de bienestar? Y cada vez menos dinero para el estado de bienestar. Claro que yo quiero un estado de bienestar, pero el mejor estado de bienestar es el reino de los cielos, que Jesús dijo, busquen el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá añadido. Miren las aves, miren las plantas, si Dios las cuida, ¿cómo no te cuidará a ti? Pero ojo con todas estas cosas que los políticos usan para hacerse los bienhechores. ¿No dijo eso Jesús? Ojo con los gobernantes que dicen ser bienhechores, pero luego se enseñorean de los pueblos. Dije que no me iba a meter en esto, pero Jesús lo dijo. Pablo hizo referencia al sufrimiento, dando a entender que de la misma manera que el cuerpo físico de Cristo sufrió por la redención y por la vida eterna, ahora la iglesia como su cuerpo muchas veces pasará por aflicciones para transmitir vida. ¿Sabes qué es lo más fácil? Que borres de tu móvil a tu hijo. Que no pienses más en él. Te contestó mal. Pero ¿quién es este mocoso para faltarte el respeto a ti? Bórralo del móvil. Olvídate de él. Échalo de tu casa. Y que nunca más te vuelva a hablar. Quítale el apellido. ¿Lo harías? No. Y lo seguirás buscando. Y más de uno habrá pasado por la vida como el padre de la parábola del hijo pródigo. Siempre esperando mañana mi hijo cambiará. Y te darás cuenta que cada día que pasa el amor por tu hijo conlleva un dolor y una aflicción por aquel que amas tanto. Es imposible que la iglesia, si es el cuerpo de Cristo, no esté dispuesta a pasar por situaciones conflictivas y a un sufrimiento por aquellos por quienes Dios ama tanto. Nosotros muchas veces pensamos que estamos en la iglesia porque Dios es bueno y nos va a ayudar. Estamos en la iglesia por la misericordia y la gracia de Dios. Y si nosotros hemos tenido esto, nuestra visión ha sido incorrecta. Y no te va a castigar Dios por eso y no te vas a perder por eso. Y eres salvo. Pero tu vida va a ser una vida muy conflictiva y muy conflictuada. Porque nunca entenderás por qué Dios permite algunas cosas. Lamentablemente, en esta época, en esta temporada, ya vendrá el día en que volveremos a Cristo todos. Cerraremos los ojos a este mundo y entraremos en una vida diferente. Pero en este periodo, desde que naciste hasta que te mueras, el sufrimiento es inherente a la raza humana. El sufrimiento es inherente al mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y yo te digo otra cosa.
No hay vida sin parto y no hay parto sin dolor. No está en la Biblia, pero yo lo voy a apuntar ahí. Dando a entender, te decía que así como Cristo sufrió, muchas veces nosotros sufrimos por los demás. Sufrimos por personas amadas. Por eso Pablo decía, yo sigo en este mundo y entendí algo, que mientras la iglesia esté en este mundo tiene que tener algo en claro. Muchas veces vamos a sufrir por amor a Dios y por amor a los demás el conflicto de esas personas. Pero no te vayas muy lejos. Te estoy hablando de tu padre, de tu madre, de un hermano que se crió contigo. Iban juntos a la iglesia y hoy es un malandra. Hoy es un delincuente y nadie lo quiere. Y que si estuviera detenido y alguien llamara y dijera, alguien puede venir a recogerlo de la cárcel que está borracho y ha chocado. Y tal vez vas tú. Y después te vas al culto. Y te enfadarías con él, pero llorarías y dirías, yo no quiero que él sufra. Es mi hermano. Nos criamos juntos. Es mi padre. Mira el viejo borracho. Es mi padre. Esa mujer es insoportable, no merece nada, está cosechando todo lo que sembró. Sí, pero es mi madre, es mi hijo, es mi hija. Mira la ropa que lleva, qué provocativa, qué asquerosa. Es mi hija. Uno de los hijos de Noé vio a su padre desnudo, el otro lo cubrió. Uno fue bendecido y el otro cosechó otra cosa. Lamentablemente muchos cristianos hoy no entienden esto. Pero si tú quieres cubrir al desnudo vas a sufrir muchas veces. Y te va a doler. Porque lo más fácil es criticar. ¿Saben que la crítica envicia? Porque genera dopamina. De verdad. Cuando tú le echas la culpa a los demás, en tu cerebro se genera dopamina porque estás aliviando tu carga de responsabilidad. Y te da el pequeño placer de decir, no es culpa mía. Culpa del otro. Entonces, mañana, cuando hay un conflicto, rápido tu mente va a buscar otro culpable que no seas tú. Bueno, la culpa es tuya. Pues la mente está constantemente eludiendo el problema. Y nos hace sentir bien. Y llega un momento en que empezamos a criticar a todo el mundo. Pero nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pablo te hizo referencia a la iglesia que se desafía a sí misma. No, por favor, quiero que entiendan esto, no estoy hablando, no es una oda al sufrimiento, así que los que están en internet no corten ahora la predicación y los que están aquí no se me vayan ahora. Por eso Cristo sufrió la vida eterna de nuestro, ahora la iglesia es su cuerpo. Y hay algo muy fuerte también, Pablo en Romanos capítulo 8 dice que tenemos que estar dispuestos a sufrir con Cristo. Yo sé que no es muy vendible lo que te estoy predicando, pero si yo no predicara esto, me sentiría hipócrita. No es muy vendible. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, papá, Abba, Abba. Un día con Lili estábamos en una calle y un niñito venía corriendo y así, venía con los bracitos levantados gritando, Abba, Abba. En hebreo es papá. Se te enternece el alma al ver esto y al oír esto. Abba, papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A ver, una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? ¿Hay hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Sí? Casi todos, ¿eh? Mira. ¿Cuántos? ¿Por qué? ¿Por qué estás seguro que eres hijo de Dios? Ni lo pensaste. ¿Sabes por qué? Nadie puede decir que es un hijo de Dios si el Espíritu Santo no se lo revela. ¿Sabes lo que eso significa? Que tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Y esa convicción profunda es, soy hija de Dios. Bueno, pero ¿no has pecado? ¿No has chillado últimamente? ¿No te has enfadado con tu hijo esta mañana? Sin embargo, eres tan hijo. Qué maravilloso es esto, ¿no? Nadie puede decir somos hijos de Dios si el Espíritu no se lo revela. Allá afuera hay gente noble, muy buena, gente maravillosa. Ve y pregúntale, ¿eres hija de Dios? Y te va a decir, pues eso no lo sé yo. Sin embargo, una persona preciosa. ¿Por qué tú y yo podemos decir sí?
porque el Espíritu nos lo revela. Y aquí dice, el Espíritu nos revela. Y si hijos, también herederos, gloria a Dios. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, anda. Y aquí es donde terminan todas las predicaciones. Aquí ya no predicamos más este texto, ¿vale? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si la vid sufre, el pámpano sufre. De la misma manera que si el pámpano sufre, la vid también sufre. Pero Pablo no se queda aquí y luego aclara. Pues tengo por claro que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No termina aquí la película, dijo Pablo. Y sigue en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Sabes lo que está diciendo este texto? Dios te ama. Dios responderá, Dios hará milagros. Pero que sepas que si por alguna razón Dios decide no hacerlo ahora, tienes que estar dispuesto a seguir adelante. Eso está diciendo. Por causa de ti estamos dispuestos a morir todo el tiempo. Por causa de ti estamos dispuestos a ir una milla más. Por causa de ti estoy dispuesto a ponerle otra mejilla. El otro día, Vanessa estuvo predicando en el retiro de jóvenes, ¿no? Estábamos en una boda con Lili, estaba Lili así toda guapa. Se acerca Vanessa, me abraza y me dice, esta tía es increíble, me dijo. Hace una semana estaba en el hospital y mira la hora. El otro día me salieron los vídeos de tu boda, José, el día en que a Lili le dio un ictus. Casi nada, o sea, nosotros vamos así, ¿vale? Tumores, cáncer, ictus, quedamos con un dolor de muela al médico, ¿no? Madre mía, es que yo suelo decirle a Lili, pero te das cuenta, Lili, es que no es que tú dices, bueno, pero es que tengo un dolorcito aquí y el médico me ha dicho que me tienen que raspar la piel. No, una operación cerebral que hay que abrir el cráneo, entrar, desplazar el cerebro y si no, quemamos con radioterapia. Tú dices, espérate, ¿por qué tan exagerado? Podríamos ser un poco más suaves. Y Lili iba así, ¿no? Y ella me decía, mírala aquí, sigue. Yo le decía, bueno, mujer enferma, mujer eterna, dicen, ¿no? Fue gracioso porque el día que estuvo quemándole aquí el tumorcillo tuvieron que meterle la vía y la enfermera, ¿no? Y en un momento la enfermera pinchando, así haciendo fuerza, le dice, es que tiene la piel muy dura. ¿Cómo para no tener la piel dura? Yo le decía a Lili, es que ya no tenemos piel, tenemos cuero que aguantan temporales. Es cuero, ya no es piel, ya es cuero que aguanta el temporal que venga a esta altura. De verdad. Va a la operación y nos van, ves que entra la enfermera con una motosierra, con una radial, yo qué sé. No, es que rompimos todos los bisturíes, que no hay manera de cortarle la piel. Ya con todos los fríos que has pasado, las luchas que has pasado, te pone el cuero duro ya, ¿no? Pablo decía eso. ¿Qué nos separará? Por causa de ti estamos dispuestos, somos contados como ovejas que van al matadero. ¿Dónde aparece este texto? En Isaías 53. Como oveja fue llevado al matadero. Pablo decía, como tú fuiste, estamos dispuestos a hacerlo. Hermano, por amor. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por eso te dije, no dice aquí que no van a venir aflicciones. No dice que Dios no va a hacer milagro. Dios va a hacer milagro, pero si se tarda, tiene que estar dispuesto. No dice aquí que no van a venir temporales. Sabes que hay muchas tormentas de la vida que Dios no las calmará. Y tu barquito está ahí. Y tú dirás, pero mírame, Señor, soy solo un barquito de cáscara de nuez, ¿no? ¿Se acuerdan de los payasos? Entonces, pero mira el temporal que me viene. Señor, en nombre de Jesús, se calme esta tormenta. Y hubo gran bonanza, ¿no? Entonces, se calme ya, gran bonanza. Y nada, se pone peor. Tu hijo sale a la habitación y te sigue gritando otra vez y se vuelve a encerrar, ¿no?
Entonces la tormenta, en lugar de calmarse, sigue creciendo. Y pasó la tormenta y el barquito siguió. El milagro no estuvo en calmar la tormenta, sino en que el barquito se mantenga. Ahora te voy a asegurar que cuando el barquito haya surcado eso, ya no será un barquito, será un crucero, será un destructor. Y te darás cuenta que hay una fortaleza en ti que no es normal. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni el principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir. No había ansiedad. El futuro lo tienes tú controlado, decía Pablo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar al amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. No es un mensaje muy vendible, te decía en este tiempo. Pablo se refiere a una vida que se manifiesta en medio de las luchas y las tribulaciones, pero que al final es una vida que prevalece. Es una vida que puede decir, soy más que vencedor. No solamente vencí, sino que salí edificado. No solamente vencí, sino que salí rico de aquí. Soy otro hombre, soy otra persona. Donde la persona descubre el amor de Cristo que lo guarda de manera sobrenatural. Aun cuando las tempestades no se calman. La tempestad sigue y tú sigues navegando. ¿Saben? Por eso te hablé recién. Hemos sido educados, muchos de vosotros habéis sido educados, las generaciones relativamente más jóvenes, en el famoso estado de bienestar. Hemos conseguido este estado de bienestar, todos tenemos derecho, tenemos esta sanidad, tenemos esto. Mira, me alegra muchísimo, gloria a Dios, yo no critico eso, pero tengamos mucho cuidado con esto. Sobre todo en el efecto que produce en nosotros, porque nos hace tener la piel muy fina y sobre todo defender derechos que pisotean los derechos de otros. Nos hace creer que los mismos bienhechores que te dieron este estado son dueños de la verdad y la mentira. Yo a veces veo las manifestaciones que hay contra Israel en todos lados y digo, Dios mío, qué manipulada está la gente solo porque un político abrió la boca. Y muchas veces no digo que eso es culpa del estado de bienestar, estoy diciendo que nosotros muchas veces nos rendimos simplemente a aquel que nos da algo, que nos dice que vamos a estar cómodos. Una de las cosas que he visto, como las generaciones nuevas, y no lo digo con crítica, tienen la piel demasiado fina. Qué difícil es para gente joven y sobre todo adolescentes es encajar un fracaso. Qué difícil es enfrentar el sufrimiento, el sacrificio. Yo no quiero parecer un viejo carca aquí, pero con todo mi respeto lo digo. En mi generación vivíamos otra cosa. Yo cuando era niño caminaba 5 kilómetros para ir al cole en el campo y volvía 5 kilómetros andando. Mi hermana y yo íbamos solitos por el medio del campo, cortando por tierras de labranza, solitos los dos. Hoy eso es inaceptable. Encerrarían a los padres por eso. Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana para ir a un instituto que entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 5:30 de la tarde. Nos daban muchísimo trabajo. En el último año de ese instituto equivalía al primer año de ingeniería. La disciplina era férrea. Debíamos llevar el pelo bien corto, el uniforme bien arreglado, si no te mandaban de vuelta a casa. Nos hacían formar para saludar a la bandera. A las 7 de la mañana y a veces estaba nevando. ¿Ustedes se creen que nos metían adentro porque nevaba? Oye, pero yo tengo derecho. En aquel tiempo no teníamos tantos derechos. Y terminamos a los 17 y 18 años. ¿Y sabe lo que nos esperaba? La mili. Y a mi generación le tocó una guerra. Con 17 y con 18 años. Y cuando volvías de la mili, si te tocaba infantería o te tocaba fuerza aérea, pues era un año y algo. Pero si te llegaba a tocar la armada, que era la marina, te metían 2 años. Cuando volvías ya casi tenías 22 años. Ya eras un viejo. Y llegaba y tu casa era diferente, tu habitación ya no existía. Y tu madre te miraba como diciendo, ¿quién es este señor? Si quieres quedarte aquí vas a tener que aportar. Hoy con 41 años nos cuesta sacar a nuestros hijos de casa, ¿no? No quiero que nadie se sienta menoscabado por esto. No me estoy burlando. Simplemente estoy diciendo que no estamos preparados para enfrentar la vida muchas veces. Colosenses 1:11, Pablo decía, fortalecidos con toda la paciencia, ya te hablé de esto. Soportar las aflicciones, soportar las cargas. Mantener el ánimo aún en las situaciones difíciles. Iglesia, aquí viene el centro de la predicación. Por favor, quiero que me escuches bien ahora. Esto no se busca ni se necesita en una vida sin conflictos. Nunca vas
a pedirle a Dios paciencia si no estás dispuesta a esperar. Si no estás dispuesta a entender que las cosas mañana no van a cambiar. Que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo prolongado, diría Dios, me va a separar del amor de Cristo. Que aunque siga esperando, Dios me va a fortalecer. Por eso no quiero decirte que la vida cristiana es solo aflicción, dolor, sufrimiento. No es eso lo que estoy diciendo. Sino que como la vida en general tendremos conflictos, luchas, aflicciones, dolores. Claro que vienen. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Muchas veces habrá preguntas sin respuestas. ¿Por qué él sí, yo no? ¿Por qué ella sí, yo no? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué yo no pude tener esto? A veces una familia. Y también es cierto que en muchas ocasiones, como pasaba con Pablo, las aflicciones vienen solo por haber decidido seguir a Cristo. Si no hubieras seguido a Cristo, tal vez tu vida sería aparentemente más cómoda. Pero te das cuenta que siguiendo a Cristo hay un montón de luchas, de conflictos. Pero te lo vuelvo a decir, para mí la vida cristiana no es un sufrimiento constante, no estoy hablando de eso. Es todo lo contrario. Es que por conocer a Cristo, nosotros desarrollamos una vida que es diferente, aún en medio de los conflictos. El caso es que lo que se ve en la Biblia es que las carencias, las tristezas, las tribulaciones, las lágrimas, no pasan sin dar fruto en la vida cuando tienes a Cristo y al Espíritu Santo. Te lo vuelvo a decir, la vida tarde o temprano traerá conflictos. Todos vosotros habéis llorado, todos vosotros sufrís algo. Pérdidas de familiares, situaciones conflictivas en la casa, en la familia, en la economía, en el trabajo, incertidumbres, tristezas. Y aún como cristiano lo vas a vivir. Y la Biblia dice que nada de eso te separará del amor que Dios tiene por ti. Solo si tú te quieres separar. Pero te lo vuelvo a decir, en la Biblia se ve que las carencias, las tristezas, las tribulaciones, las lágrimas, las preguntas sin respuestas sobre la vida, nunca pasarán sin fruto en la vida con Cristo. Van a dar fruto. Por eso, mira, en Hechos capítulo 5, versículo 40, dice que los discípulos, aquellos primeros cristianos, así vivió la iglesia del primer siglo, estaban siendo azotados por predicar a Cristo. Azotados. Y les dicen, versículo 40, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, del rabinato que había. Mira lo que dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ellos decían, nos han hecho todo esto, ¿sabe qué? Gracias a Dios, nos sentimos dignos de hacerlo. Y vuelvo a esto, ya no hablo solo del cristianismo actual, sino de la sociedad actual que no está preparada para enfrentar un conflicto. No estamos preparados ni siquiera para enfrentar un conflicto matrimonial. Ante la primera discusión, tú por tu lado, yo por el mío. No estamos preparados para enfrentar un conflicto familiar con nuestros padres. No estamos dispuestos a escuchar a nuestros padres y que nuestros padres nos escuchen. Preferimos no hablar. Y este texto dice que aquellos primeros cristianos no solamente estaban dispuestos a pasar el conflicto, sino que además se alegraban en ello. Y le damos gracias a Dios porque estamos dando vida. Por eso quiero hablarte de todo esto. Si te lo tuviera que resumir en una frase, te estoy hablando de la sed y de la necesidad del agua en el alma humana y de un río que satisface, no solamente a ti y a otros. Y me dirás, ¿por qué? Porque nadie bebe del agua hasta que no tiene sed. Nadie bebe de la vida hasta que no siente que se está muriendo. Y cuando ves esto, te das cuenta que la vida siempre trae aflicción, pero que hay una gran virtud en el cristiano. Y es que tú sabes dónde está la verdadera fuente de la vida. Y que lo que hacen todos estos conflictos es precisamente llevar el alma a buscar la vida en Cristo. Y allí cambia todo.
Y yo le doy gracias a Dios entonces. Por eso Pablo decía, y me alegro por esto, porque esto me está llevando a buscar algo que al fin y al cabo es vida para mí y para los demás. Por eso, cuando tenemos la revelación que la vida espiritual nace en el cielo, en el trono del Padre, y fluye por nuestro ser interior y se manifiesta hacia los demás, allí es donde vemos que el alma es seca. Ahí te das cuenta que el alma necesita del río de vida de Dios. Y necesitamos de esa agua de la que hablaba Jesús, no solamente para los demás, en primer lugar para mí. Un río arenoso es un río extremadamente permeable. Si lleva poca agua, el agua se meterá en las capas profundas del río. Y no es que no lleve agua, pero el agua va por debajo. Si cavas, encontrarás agua allí. Pero el agua que sale de aquella vertiente es muy poca y va corriendo por gravedad y por capilaridad y se va yendo. Y más adelante saldrá en una pequeña lagunita, pero no se ve el agua. Cuando la Biblia habla de que por nuestro interior fluirán ríos de vida, significa que hay un caudal de vida tan grande a través del Espíritu de Dios que esa carencia de tu alma es satisfecha de tal manera hasta que llega un momento donde se saturó lo suficiente como para que el agua que sigue viniendo ya no es para ti, es para otros. El río ya no es un cauce seco, sino que se transforma en un canal de vida. Pero esto tiene que ver con el alma que se siente seca y busca la vida. Nadie va al médico hasta que no le duele. Nadie va al río hasta que no tiene sed. Y viendo esto uno dice, gracias Señor por las aflicciones. A veces no es que ores maldiciendo a nadie, pero dice, Señor, despiértale sed en el alma. Que se dé cuenta. ¿Sabes lo que le estás diciendo? Señor, que de alguna manera su alma se sienta necesitada. Si no, no buscamos, iglesia. No te olvides que la naturaleza humana es sentirse Dios. Así empezó Adán. Si comes del árbol, le dijo la serpiente, serás como Dios. Y él comió. Por lo tanto, tu naturaleza, mi naturaleza común, natural, sin Cristo, no necesito nada. No necesito ni un consejo. Cuando crecemos y jugamos a ser grandes y todavía somos adolescentes, lo primero que hacemos es decirle a nuestro padre que no nos hable porque no lo necesitamos. Mamá, no me hace falta que me diga las cosas. Somos tan necios los seres humanos que cuando maduramos y nos damos cuenta de eso, mamá y papá ya no están más. Y uno se plantea y dice, ¿cómo me gustaría tener al viejo aquí al lado para preguntar algunas cosas? Lamentablemente así de necio es el ser humano. Nadie va al río hasta que no tiene sed. El problema es que nuestro orgullo nos dice, no tengo sed, te estás muriendo. El problema es que muchos cristianos es que buscan la satisfacción de su alma en que Dios les solucione los problemas. No te estoy hablando de que el cristiano va a pecar. No, te estoy hablando de que muchas veces satisfacemos el alma solo mirando para afuera. Señor, toca a mi familia, toca esto, toca aquello. Señor, contrólame toda la economía, porque entonces estoy bien. Y si no se soluciona esto y me enteré que viene tal predicador a tal lugar, vamos para allá para que nos ore, a ver si nos pone la mano. Una mezcla de predicador chamán y que de esta manera la magia me cambie la vida. Y no nos damos cuenta que la vida fluye del otro lado, por la puerta del Espíritu. Y fluye en nuestro interior. Pero somos tan necios que muchas veces solamente vivimos el cristianismo pidiendo que Dios nos solucione. Y los grupos de oración se transforman en grupos de terapia. Y las gavillas en grupos de terapia y tratamos de que la gente esté bien. Y a veces, gloria a Dios que se está sintiendo mal. Porque hasta que no tenga sed, no va a ir a buscar el agua. Bueno, no te preocupes, vamos a orar, que todo va a calmarse. Bueno, vamos a orar, pero si no se calma, ¿estás dispuesta a seguir? Pero si las cosas no cambian, ¿qué? Si tu marido no cambia, ¿qué le va a poner arsénico en el café con leche? ¿Qué va a hacer? Bueno, el Señor me mostró que este es el problema. Buscamos a Dios para que nos solucione el conflicto. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para sufrir. No nos gusta el sufrimiento. Te lo vuelvo a decir,
Yo sé que como hombre puede parecer una falta de respeto a las mujeres, pero lo tengo que decir. No hay parto sin dolor y no hay vida sin parto. Por eso no nos damos cuenta que la vida no se basa en nutrir el alma de buenas sensaciones o de mantenerla sin conflictos y sin problemas. Pero no te estoy criticando ni estoy criticando a nadie, es que es una autocrítica. Porque lo que te estoy predicando es algo que he estado viviendo en el último tiempo mucho y luchando conmigo mismo. Porque Dios no solucionaba algunas situaciones que yo tenía por delante. Le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué otros tienen un testimonio tan rápido? Parece más fácil que yo vuelva atrás y sea un inconverso. Entonces llego a la iglesia y lo primero que sucede es un milagro. Porque todos los que llegan por primera vez reciben milagros, pero los que llevamos tiempo, ¿cómo luchamos con el milagro? ¿Sabes por qué? Porque el otro hay que demostrarle que Dios existe, que Dios lo ama. Y tú ya sabes que Dios te ama. Y la vida tiene lucha. Y Dios va a hacer milagros. Dios va a sanar. Dios sana cáncer. De hecho, lo de Lili, Ana Laura tenía un ictus, Dios la sanó y tenemos un testimonio ahora de un niño de la iglesia que en el último examen que le hicieron, Dios le está corrigiendo los ojitos, Dios le está corrigiendo todo. Claro que Dios sigue haciendo milagros, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a transmitir vida en nuestra casa, en nuestra familia. Pero no te quiero hablar solo de eso, te quiero hablar de por qué razón Dios permite estas cosas. Porque detrás de todo esto hay una vida tan maravillosa. Que Dios no dejó de amarte, todo lo contrario. Dios te está amando mucho más simplemente porque te permite pasar por esto. Es que precisamente la no respuesta de Dios no se trata de que Dios está tan ocupado y dice, bueno, pero como Dani no lo vamos a perder, voy a atender el problema de ella porque esta sí la vamos a perder. Así que Dani, espérate. No, no es así. Yo he sentido esa sensación muchas veces. Como Dani no se va a apartar, yo a veces le decía, claro, Señor, como yo siempre voy a decir que sí, escúchame. Es exactamente lo contrario. Probablemente Dios me estaba escuchando más a mí. Y diciéndome, si supieras todo lo que estoy haciendo contigo en este momento, Daniel. Y todo lo que estoy transformando dentro tuyo. Hay un panal de miel que está creciendo dentro del león que se muere. Hay dulzura que está saliendo de la agresividad. No te das cuenta de lo que está haciendo dentro tuyo todo esto. Pero nosotros queremos la solución inmediata del problema. Y es lógico. Por eso no se trata de no tener conflictos, sino del milagro de la vida espiritual, de la vida de Cristo en nosotros, fluyendo como un río abundante que empapa mi alma. El Salmo 42, que tanto lo he predicado, no voy a leerlo todo, comienza diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron, ¿qué dice ahí? Mis fiestas, mis alegrías, mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Me comí las lágrimas, echando de menos mi tierra, mi gente, mi vida. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Al final él dice, ¿por qué te abates y te turbas, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Pero ¿qué dice al principio? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Esto es una profecía. Porque está hablando de lo que Jesús iba a decir en Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabes qué? La sed es el primer síntoma de deshidratación. Luego hay otros, dolores de cabeza, mareo, sensación de abatimiento, mente, vista nublada. Primer síntoma de deshidratación es la sed. Necesitas beber. Te está faltando sales minerales en el cuerpo. La sed no viene porque estás abundante, la sed viene porque hay carencia. Te lo repito, la sed no viene porque estás abundante, la sed viene porque estás carente de algo. Viene Jesús y dice, bienaventurados los que se sienten carenciados. Bienaventurados los que sienten que algo está faltando. Bienaventurados los que sienten que la familia no es como soñaban. Bienaventurados, vengan a mí. Si tú creyeras que todo está perfecto, la naturaleza humana haría la de Adán. No lo necesito. Y entonces David decía, mi alma tiene sed de Dios.
Por eso en el último y gran día de la fiesta Él se pone de pie y venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es algo muy similar a lo que Jesús le dijo a la samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y le dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Jesús dijo, quiero que entiendas esto. Todos los que están aquí son necesitados, carenciados, todos han sufrido, todos han llorado. Todos han tenido una dolencia y si somos sinceros y si esto lo transformamos en sed, todos los que estamos aquí tenemos sed. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Bienaventurado entonces. Porque aunque sea por esto te va a motivar a venir corriendo a mí. Y cuando vengas a mí, recibirás un caudal de vida tan grande que no solamente saciará un río permeable, un río poroso, sino que habrá tanta vida que tu alma se llenará de vida y tu vida fluirá hacia otros. Porque es Cristo en vosotros, decía Pablo a los Colosenses, la esperanza de gloria. No es Cristo para vosotros, Cristo en vosotros. Y él introducía este texto diciendo, quiero que sepáis que yo sufro y sufro por vosotros. Y me alegro de haber sufrido. Porque estas lágrimas me llevaron a orar y a buscar. Y me metí en la profundidad de Dios y ahí escuché cosas que no es permitido al hombre contar, decía Pablo. Secretos tan guardados, decía Pablo. Yo no quiero hablar de esto mucho, pero dije que iba a abrir mi corazón. A veces la gente me ha dicho, uy, pero es que sueltas cada cosa, Dani. Esas cosas nacieron de días de lágrimas. Lili lo sabe. Noches de lágrimas, días de oración de lágrimas, de tristezas, de preocupaciones, de pedirle a Dios sabiduría para dar una noticia. ¿Cómo decirle a mis hijas a las 2 de la mañana que mamá había tenido un ictus? Y que estábamos intentando sacarla en el hospital de ese ictus, que no le quedaran secuelas, que su brazo, su pierna no se movía y la bauca la tenía torcida, pero que iba a salir adelante. Necesito fe, porque si no iba a transmitir tristeza. Pero que al mismo tiempo, al hacerle la ecografía, la resonancia magnética, detectaron ese tumor en el cerebro. Tuvo un ictus, pero no es lo más grave. Lo más grave es que tiene un tumor. ¿Cómo se lo dices? Yo recuerdo ese día sentado en el pasillo del hospital, hablando por teléfono con ellas, pidiéndole a Dios sabiduría para hablar. Primero tenía que derramar mi corazón, exponer mis temores ante Él, derramar mi alma, y si no me siento bien, no voy a llamarles. Y cuando vienen estos momentos de sequía en la vida, es donde tú buscas y clamas por agua, y cuando bebes te das cuenta que no solamente bebes para ti, comienza a fluir un río de vida. Pero nos quejamos. Por eso nadie busca el agua hasta que no está sediento. Resulta que estos sedientos son los que mañana manifestarán ríos de vida para otros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo Jesús. ¿Te has sentido sediento? ¿Cuántos de los que están aquí vienen con sed hoy? Señor, hay una tristeza dentro mío, hay algo que no termino de resolver, hay una preocupación que tengo, corriendo a la oración profunda. A la oración profunda. Saben, mucha gente busca la Biblia buscando soluciones para sus problemas. Jesús se lo recriminó a los fariseos. Vosotros escudriñáis las Escrituras creyendo que porque leéis tanto las Escrituras y sabéis de memoria la Torá, vais a tener vida. Las Escrituras hablan de mí, yo estoy aquí y no me queréis buscar. Vosotros no sabéis leer la Biblia, dijo Jesús. Vosotros no sabéis leer las Escrituras. ¿Saben? Hace 2 o 3 días atrás Dios me habló. Esto se lo quiero compartir luego al liderazgo de la iglesia. En un momento de oración Dios me habló a mí y yo lo escribí para leértelo. Si me permites te lo voy a leer. Y Dios me dijo esto, yo lo escribí aquí. Los mejores maestros de la Biblia son el quebranto, las luchas, aún la convicción de pecado, que tú te sientas pecador. Miren, nadie conoce la gracia de Dios en su magnificencia como el hijo pródigo que ha vuelto a casa. Un padre, un hombre rico puede darle a su hijo todo lo que quiera, hasta un Ferrari. Pero eso no significa que lo ame, solo que es rico. Tu Dios es rico. Pero ¿sabes en qué se ve el amor? Cuando un padre, por rico o pobre que sea, da lo mismo, ha sufrido una gran ofensa de su hijo
Y su hijo vuelve a casa y lo abraza y es como que no hubiera hecho nada. Y lo recibe con amor y le dice: no pasa nada. Desde el día antes de que pecaras yo ya te había perdonado. Eso es amor. Nadie conoce el amor de Dios hasta que no experimentó el sentirse pecador. Nadie. Yo te contaría testimonios de mi vida en esto. Pero no te digo el día que te entregaste a Cristo, sino pecador a lo largo de la vida cristiana. Te lo vuelvo a decir, los mejores maestros son el quebranto, las luchas, la convicción de pecado, sentirte pecador, inclusive tus dudas, porque allí buscamos la Biblia para encontrar vida, no por encontrar argumentos. Para encontrar vida, porque necesitamos oír y conocer a Dios. Hoy me decía Dios, leen para preparar sermones, para preparar una enseñanza, leemos la Biblia pensando en lo que necesita mi marido, necesita mi mujer, necesita mi hijo. Ay, Señor, háblame con respecto a mi hijo. No está mal, pero corremos el riesgo de hablar de lo que es deducible, lo que es solo sabiduría humana. Pero si Él me habló a mí, ¿me escuchas? Si Él me habló a mí, hoy tengo algo para decir con respecto a la palabra de vida. Y al mismo tiempo transmitir vida en la palabra. Porque entonces la palabra se habrá hecho vida en mí. ¿Me estás escuchando? Cuando vas a la Biblia no para buscar argumentos, sino que vas a la Biblia diciendo: Señor, necesito tu vida. Aunque sea abrir la Biblia casi forma esotérica. Señor, a ver qué me sale hoy. Y aún así Dios te habló. Y aparece ese versículo. Tú dices: uy, pero no sé, porque la abrí así. Y vas al culto y el predicador usa el mismo versículo. Y antes que termine el día alguien te manda un WhatsApp y el mismo versículo. Y tú dices: Dios me está hablando. Y entonces tienes esperanza, tienes gozo, tienes paz. Ya no buscas la Biblia para escudriñar solamente y a ver. Buscas la Biblia para la vida. Entonces tengo algo para decir con respecto a la vida de la palabra. Tengo algo. Job dijo: ahora mis ojos te ven. Tengo algo para decir con respecto a ser perdonado. Tengo algo para decir con respecto al consuelo en mis tristezas. De hecho, hoy yo no te estoy hablando solo con mi cabeza. Te estoy hablando con el Espíritu, pero también te estoy hablando con mi corazón. Porque a mí Dios me ha consolado muchísimas veces. Simplemente, y luego siguió el problema. Y me di cuenta que Dios me hizo paciente y me tiró como un chicle. Y no me corté, y yo pensé que me iba a cortar. Y no me corté y seguí. Pero luego me di cuenta el bagaje de vida que llevaba con todo esto. Que por dentro mío no solamente mi alma estaba siendo satisfecha, sino que había río de vida para otros. Tengo algo para decir con respecto a la sanidad. Entonces, cuando fui a buscar en la Biblia, cuando parecía que ya no era posible, Dios hizo el milagro. Pero ¿qué pasa cuando el milagro no llega? ¿Y cómo te fortalece el Espíritu de Dios? Y te das cuenta que la gente que es liberada en una enfermedad no solamente se sanó la enfermedad, sino que su alma es liberada del temor, de la ansiedad, de la preocupación, y que todo su entorno familiar ha sido cambiado. Y entonces empiezas a darte cuenta, porque tú viviste el contexto de la enfermedad, de la muerte, del diagnóstico que dice cáncer, tumor, operación peligrosa. Tú lo viviste a eso. Viviste el diagnóstico ictus, viviste el diagnóstico. Y te das cuenta que no solamente sufres tú, sufre todo el entorno familiar. Y ahora no solamente hay vida para el enfermo, hay vida para los hijos, hay vida para la mamá que tiene su hijito con cáncer. Por eso Pablo decía: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Pero iglesia, no estamos dispuestos a vivir la vida con Cristo normal. Porque eludimos todo, queremos solamente estar bien. Y declarar a la gente: Dios te va a solucionar el problema. Pero el problema es que se solucionarán dependiendo de las decisiones de las personas que están afectadas. Tal vez tu problema es un hijo y hasta que él no decida no se solucionará el problema. Y Dios respetará su decisión. Por eso tendrás algo que decir en la paciencia, en la espera. Hasta que la espera se hace con gozo. Hasta que un día llegue el milagro y tú dices: ¿sabes qué? No sé ahora cómo vivir. Ahora tengo lo que esperaba y no sé qué decir. Y dirás:
Recuerdo los días de sufrimiento con dolor y al mismo tiempo con alegría. Y fue el momento más dulce y amargo de mi vida. Porque allí conocí tanto a Dios que no sé si ahora hay una motivación tan profunda en buscarle a Él como había antes. Pero no porque te lo cuenten, sino porque tú lo experimentaste en tu ser interior. Necesitamos revelación sobre todo esto y revelación aún sobre nuestros pecados para entender estas cosas. Así aparece ese famoso ministerio que Pablo habla en 2 Corintios 5, no tengo tiempo para leértelo, que es el ministerio de la reconciliación. Decía Pablo, nosotros fuimos reconciliados con Él. Él me perdonó, Él me liberó. Por lo tanto, decía Pablo, ahora nosotros podemos reconciliar a otros. Bendito sea el Dios de las consolaciones, decía Pablo, que nos consoló a nosotros para que nosotros podamos consolar a otros. No hay consolación si no hubo lágrimas. Pero este mundo sepultó las lágrimas. Por eso tenemos los ojos secos y nos cuesta ver. Por eso, si no conoces la alegría y el alivio del alma por sentirte reconciliado con Dios, ¿de qué Cristo hablamos? Hoy vivo un cristianismo que no conoce lo que significa haber sido reconciliado con Dios, sino un cristianismo que conoce a Dios porque Dios le solucionó el problema. Yo lo primero que le dije a Dios el día que Él me habló, estaba solo, nadie me estaba predicando en ese momento. Dios me habló y me dijo, deja todo lo que estás haciendo porque me vas a servir a mí en el mundo entero. Y yo le dije, Señor, si mi vida es un asco, si voy a la iglesia 2 meses yendo a la iglesia solo por las niñas, por las chicas de la iglesia, por tontear con ellas también tontean conmigo, así que no era el único culpable. Por tontear con las chicas, Señor, y por pervertir a los otros, porque los hijos de los cristianos me seguían a mí en lugar de que yo los siguiera a ellos, me seguían a mí. Y yo le dije, Señor, estoy pervirtiendo a los otros, soy un pecador, soy un asqueroso, soy un inmundo. Pero me sentí en ese momento perdonado. Y te lo vuelvo a decir, me sentí reconciliado. Pero hoy vivimos un cristianismo que nadie sabe lo que significa ser reconciliado con Dios. Que aunque viviéramos una vida miserable, tenemos ya suficiente por haber sido reconciliados. Pero por gracia, Dios nos sigue dando por añadidura todas las cosas que tenemos. Por eso, nadie puede hablar mejor del amor del Padre sino el Hijo pródigo. Comió entre cerdos y hoy sabe lo que significa ser perdonado. Solo se conoce la liberación de la enfermedad cuando ha sido liberado y sanado. ¿Por qué, Señor, esto? Porque te estoy enseñando lo que sufre mucha gente. Quiero que mi iglesia conozca el dolor de este mundo. Quiero que mi iglesia conozca. Por eso Pablo decía, estoy sufriendo como parte del cuerpo de Cristo, el dolor de Cristo por este mundo. Nadie valora el sol tenue de una mañana de invierno. Si tú estás en tu cama una noche a 6 grados bajo cero, con un hermoso edredón, una temperatura perfecta, tienes casi 28 grados en la habitación, 30 grados. Te molesta el edredón y duermes con pantalón corto y mangas cortas. Afuera, 6 bajo cero. Está empezando a nevar. A la mañana, a las 9:30 de la mañana, ha subido la temperatura y hace 4 grados. Sales a la calle y dices, madre mía, qué frío hace aquí. Ahora, pero hay un hombre que ha dormido en la calle. Anoche estuvo a 6 grados bajo cero. Está bajo el mismo sol y dice, gracias, Señor, por el sol. Porque nadie valora el tenue sol de la mañana hasta que no ha pasado la noche fría del invierno. El diablo está engañando al pueblo de Dios, haciéndole creer que la vida es una vida en este mundo humanamente perfecta. Esa es la mentira de Adán. Cristo es el único perfecto. Y nosotros en Él, aún las aflicciones en Él se transforman en vida. Por eso yo no quiero ya hablar mucho más de esto, quiero que oremos. Pero cuando Jesús le dijo a los fariseos aquello de escudriñen las escrituras porque hablan de mí, dice la Biblia en Lucas capítulo 2 que cuando Jesús fue presentado en el templo para la circuncisión, había un sumo sacerdote que se llamaba Simeón. Y dice literalmente la Biblia, él esperaba la consolación para Israel.
O sea, él esperaba el cumplimiento de las promesas que decían que el Mesías vendría para traer consuelo, para traer luz, manto de gozo y alegría al pueblo. Él no buscaba las escrituras para demostrar cosas ni para pelearse con otros fariseos. Él era un sacerdote, no era un fariseo, pero la Biblia dice que apenas le pusieron a Jesús delante, que tenía 8 días, él se dio cuenta que Jesús era el Mesías y dijo: gracias, Señor, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Él en la Biblia, en las escrituras, buscaba vida y encontró vida. Nosotros a veces buscamos versículos para discutir con los demás. Cuando había una mujer, Ana, allí, que tenía casi 100 años, según dice la Biblia, viejita, y a todo el mundo le hablaba de esto. Personas que toda su vida estuvieron buscando, esperando la venida del Mesías. En cuanto el Mesías se apareció, ellos lo vieron. Tenía 8 días y ellos tuvieron la capacidad para verlo. Yo no tengo más tiempo para hablarles, solo quiero que oremos, pero le pido a Dios que seamos fortalecidos con toda la potencia de su gloria, como decía el apóstol Pablo, para toda paciencia y longanimidad. Le pido a Dios que en medio de las batallas y las preguntas sin respuesta que cada tanto vuelven y entristecen el alma, vosotros seáis consolados y fortalecidos en la vida, y que podáis saciar la sed del alma en la comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Quiero pedirle a Dios ahora que todos los que estamos aquí podamos saciar la vida de nuestra alma. Así, aunque estés enfermo, vas a orar por alguien y Dios lo va a sanar. Aunque tú salgas cojeando con tu pierna, vas a orar por un paralítico, el paralítico saldrá caminando y tú te alegrarás y no habrá amargura en ti, porque la verdadera satisfacción está en el alma. Te lo vuelvo a decir, no pretendía hacer una oda al sufrimiento, todo lo contrario, decirte que hay dulzura y aún hay vida en medio del conflicto. Que la única manera en que fluyan ríos de agua viva en nosotros es que tengamos sed, porque si no tenemos sed nunca vamos a beber. Y que Dios permite esta sed, y que esta sed va a venir, porque en este mundo tendremos aflicciones, pero en esa comunión profunda donde se transforma la maldición en bendición. Para que seamos consolados, fortalecidos en la vida, para que podamos saciar en esa comunión, te decía, y que toda esa tribulación o muerte momentánea se manifieste en vida y en gloria. Que podamos experimentar lo de Simeón, que escudriñaba las escrituras para encontrar vida para su alma en medio del conflicto y vio a Jesús. Un Jesús que los otros no podían ver. Amén. Te lo vuelvo a decir, Simeón escudriñaba las escrituras buscando vida para su pueblo y pudo ver a Jesús. Los fariseos no podían verlo, discutían con él y no se daban cuenta. Y Jesús dijo: todos los días le estáis leyendo y no me veis aquí. Por eso nadie busca el agua hasta que no está sediento. Y resulta que son esos sedientos los que manifestarán los ríos de vida para otros. Yo no sé cuántos de los que están aquí sienten que le falta una tristeza, una lucha. Resulta ser que esos sedientos son los que mañana se transforman en ríos de vida para otros. Un día el león muerto se transforma en un panal de miel. Si mis palabras pueden darle vida a alguien, porque Cristo está. Mi padre era un hombre violento, manejaba armas, maltrataba a mi madre, me pegaba a mí cuando era niño porque decía: no tienes que llorar. Y a veces me pegaba: no llores más. Mi madre me decía: Dani, no hagas esto, el papá se va a enfadar. No hagas aquello, no hagas aquí, no hagas allá. Un día jugando íbamos para el colegio y yo iba en la camioneta y me lastimé con una rama y comencé a sangrar. Él paró la camioneta, me bajó, me vio sangrando, toda la cara llena de sangre. Estábamos como a 2 kilómetros de mi casa, en el medio del campo. Mi padre me miró y me dijo: eso te pasa por, y dijo un taco, ¿no? Yo lo voy a traducir en no taco. Eso te pasa por tonto, dijo un taco, ¿no? Ahora te vuelves caminando a casa solo, que te cure tu madre, me dijo. Y yo volví a la casa limpiándome los ojos, la sangre, porque no podía ver por la sangre. Tenía 7 añitos. 7 añitos. Yo le dije a mi madre: jamás me voy a casar porque no quiero maltratar a nadie. A los 15 años yo me encerraba en el cuarto del baño de mi madre y rompía los artefactos a trompada porque era un niño violento, agresivo, totalmente agresivo. Era un pequeño león.
Si hoy fluye algo de dulzura de Dios en mí, por la gracia de Dios. Pero el momento en el cual del león tiene que salir dulzura. Y no sale dulzura a menos que vayamos a beber del río de la vida. Gracias a Dios por la sed que hemos tenido. Gracias a Dios por los momentos de conflicto, por las mañanas tristes que he pasado, que me llevaron a orar y buscar. Nunca he predicado aquí algo que Dios no me haya hablado a mí. Nunca. Siempre todo lo que he dicho son cosas que Dios me habló y las compartí y dije, esto lo necesita mi gente. Por eso, iglesia, no estoy queriendo quedar bien aquí. Estoy diciéndoles, volvamos a Dios con todo, en una oración profunda. Y cuando veamos que viene el sufrimiento y el dolor, nutrámonos en la fortaleza, en el poder del Espíritu Santo. Oremos por milagros, reprendamos a los demonios, clamemos, Dios va a hacer milagros, pero hasta que el milagro llegue, estemos dispuestos a enfrentar todo esto y decir, Señor, esto me va a fortalecer, esto me va a dar vida, esto va a hacer que de mí fluyan ríos de vida. Ríos de vida, ríos de vida, ríos de vida. El espacio de mi alma que ayer lo llenaba una persona querida, ahora ya no está. Señor, llénalo tú. ¿Por qué me voy a quejar por lo que fue y ya no es? Señor, hoy llena tú este espacio con tu vida. Llena de agua esta esponja que está seca. Me falta tener un hijo cerca, me falta tener esto, me falta tener aquello. Señor, hoy no lo tengo, pero Señor, yo te lo entrego a ti. Vamos a traer delante de la cruz todas estas cosas, amén. Y todos los que estén sedientos hoy, algún sufrimiento, algún dolor, alguna tristeza, algo te está faltando, corre al río de la vida, corre al trono de la gracia. Yo te diría, ven aquí corriendo, voy a orar por ti. No, yo no voy a orar por ti. Ora tú, entra en una comunión profunda con el trono de la gracia. No necesitas este intermediario. No soy intermediario de nada, no soy un sacerdote. Soy un simple pastor, un predicador, no tengo nada más. Así que clama ahí donde estás, dile, Señor, yo lo entrego hoy a ti, dame paciencia para esto. Y si tú en tu buena voluntad quieres sanarlo hoy, quieres cambiar hoy, quieres que vuelva a casa y mi hijo me está esperando en la mesa para comer como cuando era niño y volver a tener la familia junta, si va a suceder esto, Señor, gloria a Dios. Pero si no va a suceder, Señor, yo te entrego mi vida, ya que de mi interior fluyan ríos de vida. Vengo corriendo a ti porque el agua que yo beba se transformará en mí un caudal para otros. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Querido Padre, nos ponemos de pie, te damos gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias por la paciencia de mis hermanos, gracias, Señor, por haber escuchado hasta aquí, gracias por el amor con que nos has amado. Pero ahora yo te ruego por tu iglesia y por mi vida, Señor. Te pido que nos fortalezcas con toda la potencia de tu gloria en medio de los sufrimientos que vivimos en este mundo, en medio de los conflictos, las incertidumbres. Señor, nútrenos con esa paciencia, soportar la carga en medio del tiempo y la longanimidad. Te ruego, Señor, que no perdamos el ánimo hasta que venga el milagro. No quiero vender humo en este lugar, Señor. Yo sé que hay milagros, pero también sé, Señor, que a veces el milagro tarda en llegar. Por eso te ruego, Padre, en esta mañana que hasta que el milagro llegue, tú llenes nuestra alma y nuestra vida de paciencia. Y que en el nombre de Jesús se corte toda maldición sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Y toda perturbación que hay en el alma de nuestra familia sea quitada de medio en el nombre de Jesús. Y al mismo tiempo te ruego que a nosotros nos fortalezcas con toda la potencia de tu gloria. Te ruego por sanidades, Señor, en los cuerpos enfermos. Señor, que el cáncer se vaya, las leucemias, los malos diagnósticos. Pero hasta que todo eso llegue, Señor, hoy te entregamos la vida a ti, Señor amado, y estamos dispuestos a participar de la cruz como también participamos de la resurrección. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Nutre nuestras vidas, fortaleciéndonos con toda la potencia de la gloria. Despierta en nosotros, Señor, el anhelo profundo de correr a beber del río de la vida. Y así, Señor, en el interior de cada uno de los que están en este lugar, se transforme su alma en un caudal grande de vida para otros. Que de su interior fluya vida, del sufrimiento, de la incertidumbre, del temor, de las carencias, las enfermedades, se transforme en un caudal de vida, Señor. Porque, Señor, aquellas cosas que hoy nos faltaron nos hicieron llenar el alma en ti. Que podamos experimentar como Simeón y como Ana,
que escudriñaban, Señor, las Escrituras para encontrar vida para su alma en medio de los conflictos, en medio de la soledad, en medio de la viudez de aquella mujer, de la soledad de aquella mujer, y te vieron a ti aún siendo un niño. Señor, como decía Job, hoy mis ojos te ven. Yo quiero verte, Señor. Yo quiero verte. Y te ruego, Señor, que de ese león, ese volcán que llevamos adentro, Señor, fluya dulzura de miel, vida en el Espíritu, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Cuando mis ojos nada ven posibles, el corazón cargado y triste esté, en ti, Jesús, acallaré mi alma hasta poder oír tu clara voz. Dilo: contigo, Dios. Contigo, Dios, supero las montañas. Contigo, Dios. Contigo, Camino Dios, sobre el mar, aunque sea tempestuoso. camino sobre el mar. Fuerte soy cuando estoy en tus hombros. Todo es posible si estoy contigo, Dios. La sed es parte de esta frágil vida, y en inquietud Late el corazón. late el corazón. Pero al mirar, me lleno de asombro. Dile: la eternidad. La eternidad hoy puedo vislumbrar. Alzar tu voz y tu brazo. Contigo, Dios, Montaña. supero las Aún en las preguntas sin respuesta. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no lo tengo? ¿Por qué a mí me pasa? caminos sobre el mar. Fuerte soy cuando estoy en tus hombros. Todo es posible. Todo es posible si estoy contigo, Dios. Contigo, Dios, supero las montañas. Contigo, Dios, camino sobre el mar. Fuerte soy cuando estoy en tus ojos. Vamos a buscar en la oración profunda, iglesia. La oración profunda. La oración profunda. Pídanle a Dios la vida que viene del Espíritu. La vida que viene del Espíritu. Todo es posible si estoy contigo, Dios. Todo es posible. Todo es posible si estoy contigo, Dios. Querido Señor, gracias por todo tu amor. Gracias por todo lo que nos has dado. Yo te ruego, Señor, que sigas trabajando en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este río de vida que hoy fluye en nosotros, que es la vida de tu Espíritu. Y yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo llene de vida a cada persona. Hoy en las aflicciones, en las luchas, en los conflictos, hasta que venga el milagro, nosotros, Señor, estamos dispuestos a caminar contigo todo lo que tenemos por delante. Aunque el mar no se calme, yo sé que podremos caminar. Señor, tú hiciste caminar a Pedro en medio de las olas bravías. Así que, Señor, yo te ruego, ayúdanos, Señor, en medio del conflicto, a vivir conforme a tu propósito para nuestras vidas. Y mientras, Señor, que ese río de vida se genere dentro de nuestro interior, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu pueblo, bendice todo lo que quede en esta semana. Y, Señor, todos aquellos que se van a quedar a orar un ratito más, te ruego que tu Espíritu Santo los envuelva y siga hablando y fluya en su interior como un río de vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén